Muy bien, saludos a todos, bienvenidos. Hoy conversaremos sobre un tema realmente muy importante, como lo es la oxiclosanida y el aramisol, herramientas efectivas para el control de los parásitos en los rumiantes. ¿Qué podemos decir? Bueno, es importante señalar de que la parasitosis constituye uno de los principales problemas de nuestras ganaderías. Y entendemos de que las parasitosis básicamente constituidas por tres grandes tipos de parásitos, céstodos, nemátodos y tremátodos, la verdad que constituyen un grave problema sanitario en nuestros rebaños. Por ello, es importante de que hoy podamos conversar acerca de cuál es el impacto económico, cuál es el impacto sanitario que conlleva una mala praxis o algún problema que no esté realmente bajo control el tema de los parásitos. Pero nos atañe un problema fundamental como la que denominamos la trematodosis. La trematodosis la pudiésemos definir como la infectación causada por los parásitos del género Tremátodos, entendiendo de que básicamente existen dos elementos a considerar a nivel de las explotaciones pecuarias, tanto en grandes rumiantes como en pequeños rumiantes, es decir, bufalinos, vacunos, caprinos, ovinos, en donde los tremátodos juegan un papel muy importante. Y es a la vez de destacar de que debemos nosotros entender de que existen dos géneros y especies muy particulares, como lo son la fasciola hepática y los parafistómidos. Entonces, quizás algún elemento a considerar el ciclo biológico que cumplen estos parásitos, cabe destacar de que se requieren dos huéspedes. Un huésped definitivo, que en este caso van a ser los rumiantes, los grandes rumiantes, los pequeños rumiantes, y un huésped intermediario, en este caso estamos hablando de un molusco acuático, un molusco de agua dulce, un caracol, que parte de la vida de estos parásitos, tanto la fasciola hepática como los parafistómidos, pues parte de su vida la lleva en estos moluscos acuáticos. De allí que pasamos a otro tema, de conocer a fondo a qué llamamos nosotros paranfistomosis. La paranfistomosis realmente es una enfermedad parasitaria caracterizada por la presencia de paranfistómidos en el metabolismo del animal, y que esto frecuentemente ataca más a los animales jóvenes, nos puede provocar una gastroenteritis aguda, subaguda, y que cuando hay una invasión masiva de estos parásitos a nivel del abomazo, a nivel del duodeno o a nivel del rumen, pues realmente van a provocar una serie de alteraciones en donde lo que más destaca es cambios en la conversión alimenticia. Entendemos entonces de que estos cambios en la conversión alimenticia nos pueden llevar, por supuesto, a una disminución, a una pérdida de peso, nos puede llevar a unos cuadros de anemia, y nos puede llevar a serios trastornos de carácter metabólico cuando el animal pues realmente no está absorbiendo los elementos nutrientes necesarios para la economía y para su funcionamiento. Existen una serie de paranfistómidos, sobre todo en nuestro continente, en América, pero en Venezuela nos interesa mucho el tema de uno en especial y que realmente tiene un nombre muy curioso, se llama Cotyloforum cotyloforum. Este Cotyloforum pues quizás es el paranfistómido más común no solo en Venezuela, sino en países hermanos a nivel del subcontinente, y que ya en Venezuela se han venido desarrollando una serie de estudios de parte de las universidades, de parte de los laboratorios. Se ha venido estudiando cuál es el comportamiento del parásito, cuáles son sus efectos, cuál es su prevalencia e inclusive cuáles son sus serias consecuencias a nivel de las explotaciones pecuarias. Cabe destacar que en diferentes estudios que se han realizado en países como Colombia, como Uruguay, lo realizado acá en Venezuela, en ganaderías de leche, se ha llegado a estudiar no solo la prevalencia del paranfistómido, sino de la fasciola hepática, toda vez que hemos considerado que comparten el mismo huésped intermediario. Ya habíamos dicho el caracol de agua dulce, del género Limnea.
Y entonces sucede que es muy probable que en nuestros rebaños tengamos las dos infestaciones concomitantemente: presencia de fasciola hepática, presencia de Cotyloforum, y estudios muy serios han señalado hasta un 60, 50, 60% de fasciola hepática en el rebaño y un 70 o 80% de paranfistómidos o Cotyloforum en los rebaños. Entonces, realmente es bastante serio el problema desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, de qué manera ambos parásitos causan daños en el metabolismo del animal. Vamos a recordar de que el hígado es la mayor glándula del organismo, tiene más de 1200 funciones metabólicas, es realmente un órgano esencial en la transformación, en el metabolismo, en la biosíntesis de elementos necesarios para la economía del animal, obviamente para la producción, para la reproducción, y que estamos hablando de que el rumen, el sitio donde se aloja el Cotyloforum, pues es un elemento de carácter digestivo y que nos permite entonces la absorción y la transformación de los nutrientes y por ende esto está vinculado directamente con los sistemas productivos, tanto de carne como de leche, para el doble propósito. Es por ello que nosotros, entrando ya en materia, pues podemos definir de qué manera ocurren los ciclos biológicos de estos parásitos. Pues estamos hablando de que son unos ciclos biológicos, como ya lo habíamos señalado anteriormente, bastante largos, son muy extensos. Estamos hablando de 3, 4, 5 y hasta 6 meses que cumple el ciclo completo. Y hemos mencionado de que existen dos huéspedes, el huésped definitivo y el huésped intermediario. Y que el huésped definitivo aloja a los parásitos adultos que excretan huevos que van a caer en un medio ambiente preferiblemente acuático, en donde se encuentran los moluscos del género Limnea, preferiblemente, ¿sí? Y que estas fases larvarias que vamos a llamar miracidios, que es una fase larvaria nadadora, este miracidio va a infectar al huésped intermediario. En este caso estamos hablando del caracol, y que dentro de ese caracol va a sufrir este miracidio una serie de transformaciones, pasando por diferentes etapas como esporocisto, redias y cercarias, y donde sufren una reproducción de tipo asexual. Y toda vez que abandonan a este caracol, pues va a haber nuevamente una fase larvaria que va a ser acuática también y que vamos a llamar metacercarias, y que allí estas metacercarias se van a alojar a nivel del material vegetal que se encuentra en estos medios acuáticos y van a ser consumidos por los rumiantes en el momento que se están alimentando. Toda vez que ingresan estas metacercarias, van a ir hasta el sistema digestivo, preferiblemente a nivel del duodeno, ¿sí? Y entonces después van a alojarse en su sitio predilecto, su sitio definitivo, y estamos hablando de la mucosa ruminal. Es importante de que señalemos que no solo se va a alojar a nivel de la mucosa del rumen, puede alojarse también a nivel del omaso, a nivel del retículo, y algunas fascias larvarias pueden alojarse también a nivel del duodeno. Y que entonces, dependiendo del sitio en donde se aloje el parásito, pues va a provocar signología clínica, van a provocar lesiones a nivel de ese tejido, van a provocar una serie de cambios que obviamente van a poner en evidencia toda una serie de signos clínicos, pasando por duodenitis, dolores, inapetencia, diarrea, filtración de albúmina a nivel del espacio intercelular, que vamos a denotar que hay presencia de edemas en los animales, y al final pues vamos a tener lo que vamos a llamar nosotros una rumenitis crónica, que trae como grave consecuencia una deficiencia en la conversión de los alimentos. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que estamos hablando de toda una serie de signos clínicos que se van a traducir a la larga en pérdida de peso, en pérdida de condición corporal, en una debilidad progresiva, en esos trastornos ruminales, cólicos, timpanismos, y obviamente trae como consecuencia final una baja producción láctea, y en el peor de los casos pudiésemos hablar de cuadros de mortalidad. Entonces,
¿De qué estamos hablando nosotros? De que no existía en el mercado en Venezuela un producto capaz de controlar, de establecer un programa muy efectivo de control, muy eficiente de control de estos parásitos, no solo de la fasciola hepática, sino del Cotyloforum cotyloforum. Llega a Venezuela un producto que contiene dos principios activos fundamentales, como es la oxiclosanida y el levamisol. Esta combinación se considera que es una combinación perfecta. ¿Por qué? Porque nos permite, por una parte, combatir los efectos de la fasciola hepática y por otra parte también nos permite minimizar las consecuencias de la presencia del Cotyloforum cotyloforum. No existía en el país un producto tan novedoso. Nos ha llegado el Cloxaval, que tiene en su composición básicamente la oxiclosanida a un 6% en su composición y el levamisol a un 3%. Estamos hablando que toda vez que constituimos la formulación y establecemos las dosis terapéuticas, estamos hablando de que estamos administrando 7.5 miligramos de levamisol por cada kilogramo de peso vivo del animal y 15 miligramos de oxiclosanida por cada kilogramo de peso en el animal. Cuando estamos trabajando a nivel de campo, cuando estamos trabajando a nivel de un hato o de una finca, pues estamos hablando de que las dosis prácticas serían de 2.5 mililitros de Cloxaval por cada 10 kilogramos de peso vivo. En el caso de los rumiantes, de los grandes rumiantes, estamos hablando de bóvidos, ¿sí? Y en el caso de pequeños rumiantes, bovinos y caprinos, podríamos hablar de 0.5 mililitros por cada 2 kilogramos de peso vivo en las ovejas y en las cabras. Es importante que cuando iniciemos un programa de control de parásitos, es fundamental que podamos hacer unas coprologías, hacer los análisis coprológicos correspondientes, los análisis de heces, para determinar no solo qué tipo de parásitos tenemos en nuestros rebaños, sino la cantidad llamada huevos por gramo, la cantidad de parásitos, la concentración de los parásitos y determinar la gravedad de los parásitos en nuestros rebaños. Toda vez que nosotros hayamos hecho estos exámenes coprológicos, pues nos permite entonces diseñar de forma más eficiente un programa de control. Y entonces, si determinamos que en nuestra finca tenemos fasciola hepática y tenemos la presencia de Cotyloforum cotyloforum, pudiésemos entonces utilizar este producto a base de oxiclosanida y de levamisol, y la recomendación de la casa fabricante nos habla que 14 días o 21 días después de una dosis inicial sería necesario entonces aplicar un refuerzo con la finalidad de minimizar la presencia de fascias larvarias juveniles. Y por otra parte, pues nos permitiría entonces tener un mejor control de estos parásitos en el rebaño y por ende mejorar todos los parámetros productivos, principalmente para la producción de leche y para la producción de carne. Es de notar de que este producto, con esta combinación perfecta, pues nos permite no solo combatir los tremátodos, ya los hemos mencionado, fasciola hepática y Cotyloforum cotyloforum, sino que también nos permiten combatir una gran cantidad de parásitos gastrointestinales muy comunes en nuestros rebaños y que también, por supuesto, traen serias consecuencias en los mismos. La forma de administración de este producto la recomendamos, tiene dos formas, una administración por vía oral, ¿sí? Y la otra administración por vía intrarruminal. Si nuestro amigo ganadero, si nuestro amigo productor tiene la facilidad, tiene pocos animales, tiene el personal necesario, pues nosotros nos pudiésemos atrever a recomendar entonces que trabajen con la vía oral. Pero sin embargo, si estamos hablando de unos rebaños quizás medianos o grandes rebaños y que realmente el trabajo es bastante fuerte, pues podemos nosotros recomendar la vía intrarruminal. La vía intrarruminal nos ofrece una muy buena ventaja de que hacemos el trabajo en primer lugar en una forma más ordenada, en una forma más eficiente, más rápida,
nos permite quizás que el producto llegue directamente a esa mucosa ruminal, ¿sí? Y que sea más eficiente su acción farmacológica, la acción que estamos nosotros buscando en los principios activos. ¿Por qué? Porque va a quedar directamente a nivel de la mucosa ruminal. De esta manera, nos queda decir de que, por otra parte, es importante tratar de ejercer un control del huésped intermediario. ¿De qué manera nosotros podemos controlar el huésped intermediario? Existen una serie de alternativas: control biológico a nivel de las aguas, rotación de potreros, disminuir las charcas, aplicar drenajes, ¿sí? Evitar el agua reposada durante mucho tiempo en los bebederos, y de esta manera nosotros pudiésemos garantizar quizás de que haya una menor presencia de estos caracoles a nivel de la finca. Debemos recordar: alimentos inocuos, mejor salud. Si hablamos del concepto de One Health, una sola salud, es importante que nosotros debemos garantizar de que nuestros rebaños tengan la menor cantidad de parásitos, de que nuestros rebaños podamos controlar los parásitos, de modo de que nosotros podamos producir leche y carne más saludable.